¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Volvemos a una nueva clase de nuestra asignatura favorita y hoy toca análisis de personajes de One Piece. En concreto, hoy toca el análisis de un personaje al que yo he defendido mucho, porque me parece que tiene un arco de personaje muy bueno, muy divertido, y no es otro que el gran Kosuke Yoronosuke. Sí, Yoronosuke, como Yorihoshi. Cuando Luffy pone bien un mote, hay que decírselo y hay que dárselo, ¿vale? ¿Por qué Yoronosuke, bueno, a partir de ahora Momo, por qué Momo me parece un personaje tan bueno? Porque yo creo que cumple el arco del niño al hombre, es decir, es un niño que se ve forzado a ser hombre y que está todo el rato con una impotencia de que no puede hacer nada debido a que es un niño, por muchas responsabilidades que tenga, por mucha figura que tenga que ser. Me parece que es muy interesante, ¿no? Sobre todo por todo el hate que se llevó. Evidentemente es un niño de 8 años, tiene que ser odioso, tiene que llorar, tiene que hacer muchas cosas, pero lo que no podemos hacer es ignorar la evolución y el arco de personaje que va a llevar hacia adelante, porque si de alguna manera lo ignoramos y simplemente lo reducimos a es que está todo el día llorando, todo el día pervertido buscando meterse entre las tetas de Nami. Si lo reducimos a eso, pues evidentemente yo creo que no entendemos lo que es una obra. Pero bueno, vamos a empezar con el análisis de Kosuke Yoronosuke, con algo muy interesante, ¿verdad? En primer lugar, Momo no es oriundo de Wano. El que me diga lo contrario miente. Momo no nació en Wano. Y esto es muy importante, porque hay una cosa que podemos decir que es un paralelismo con Oden y también con Yamato, ¿vale? Bueno, en caso de que Yamato salga de Wano, etcétera, etcétera, pero con Oden, sobre todo. Recuerdo que hasta aquí, capítulo 1054. Sí, yo ya me sé todo el 1055, he visto los spoilers, pero no voy a spoilear, no preocupéis. No preocuparse, mi gente. Entonces a lo que voy. Paralelismo. Oden, toda su vida encerrado en Wano hasta que consigue cumplir con lo que él tiene dentro, con su voluntad y con lo que él quiere hacer, que es ver el mundo, es decir, sale de Wano. Momo, toda su vida fuera de Wano, excepto un impasse, ¿no? Que es cuando van a Laugh Tale y Momo está en Wano, pero su sueño, su obligación, lo que él de verdad quiere es ser Shogun de Wano, es decir, volver a Wano. Es muy interesante, ¿verdad? Porque el padre y el hijo recorren el camino inverso. Uno está encerrado en Wano y quiere escapar, y el otro está fuera de Wano casi siempre, bueno, casi toda su puta vida, más bien, y quiere volver a Wano. Interesante, ¿verdad? Porque muchísimas veces no nos paramos a pensar en ese pequeño detalle, ¿no? Sería algo así como si nos fijamos en Toki. Toki estaba buscando Wano y se tiró mucho tiempo fuera de Wano hasta que llegó a Wano para hacer lo que tenía que hacer. Entonces recorre el camino de la madre, por así decirlo, ¿verdad? Él nace en el barco de Shirohige. Además, me parece interesante porque él es fruto de un amor de barco, 100%, ¿no? Que es el amor entre Toki y Oden, que se da en un puto barco. Es decir, Momo no tiene patria ni bandera. No sé si os dais cuenta, pero estrictamente hablando, Momo no tiene patria ni bandera. Momo sí que es el Shogun de Wano, sí que es un tío apegado a Wano, que es de Wano, etcétera, etcétera, pero si nosotros tuviésemos que ponerle una nacionalidad, no podríamos ponerle una nacionalidad como tal. Si nos ponemos estrictamente en las leyes actuales, Momo ha nacido en aguas internacionales. ¿Me entendéis, no? Entonces no tiene ni patria ni bandera. Que sí, que su patria es Wano, su bandera es Wano, todo lo que queráis, pero en verdad no. Por tanto, ya me parece un detalle muy curioso, ¿no? Porque es un tío que ha nacido en libertad, en la libertad plena, que es todo lo contrario de lo que nació, vamos, donde nació Oden, que fue la restricción más grande. Por tanto, nosotros cuando nos paramos a ver a ambos, ya tenemos ahí unas diferencias muy claras, es decir, son como el día y la noche, hacen un camino completamente inverso. De la libertad plena de Momo en un barco, naciendo en un sitio que tal, siendo un niño, cumplir todas sus obligaciones, y de Oden que nace con todo el peso de la obligación de tener que cumplir todas esas cosas hacia la libertad que está buscando. Yo creo que este punto del análisis es súper importante para darnos cuenta de quién es Kosuke Yoronosuke. Y yo creo que muchísimas veces no hemos parado en ningún momento a reflexionar sobre ello. Pero bueno, lo interesante de Momo no solamente es que haya nacido en el barco, sino que estuvo en dos de los barcos más importantes de la historia del mundo pirata.
como son el Oro Jackson y el Moby Dick. Además, es que Roger le sostuvo en brazos. Y ahí ya nos dejó caer una pista que flipas sobre posiblemente Shanks y Baggy. De hace mucho que no tenía un niño en los brazos, cuando tenía a Hiyori o a Momo, no recuerdo exactamente bien a quién cogía, a quién alzaba, ¿vale? Tenemos que va viajando, evidentemente es muy joven, y no se entera de mucho, sí, pero ha viajado a sitios de los más importantes de todo el mundo. Es decir, ha estado en Skypiea, ha estado en la isla Yojin, ha estado en Zou. Hasta que, es que no sé, es que ha estado en múltiples sitios. Momo quizás sea de los personajes que con menos tiempo de vida haya conocido más sitios. Es que es brutal, ¿vale? Es brutal. Además tiene una hermana que es Hiyori. Me parece muy interesante también que Momo sea la viva imagen de Oden y Hiyori sea la viva imagen de Toki. ¿Por qué? Bueno, yo siempre tiendo a pensar, a lo mejor es algo que solamente se me ocurre a mí y no tengo ni puta razón, puede ser, ¿no? Que los hijos se suelen parecer a las madres y las hijas se suelen parecer a los padres, al menos físicamente, ¿no? Evidentemente es muy útil para Oda poder decidir lo que le salga de los cojones de a quién se va a parecer y darle el cuerpo de Oden a Momo. Pero me parece también muy interesante. Demasiada Coca-Cola, discúlpenme. ¿Qué sucede? Sucede que Momo, en algún momento del viaje, evidentemente siendo completamente inconsciente, se queda en Wano con su madre. Y ahí es donde yo creo que crece mucho más la relación que tiene Momo con Toki y la relación que tiene Momo con Hiyori. De hecho, cuando vemos a Hiyori y a Momo, hay una parte que me gusta mucho, tanto del flashback como de cuando vuelven a reencontrarse Momo y Hiyori, que es Hiyori metiéndole una patada voladora. Porque sí que es cierto que es una relación de hermanos muy bonita, y esa relación de hermanos tan bonita, tan buena, normalmente se tiene que manifestar en violencia física. Por lo menos en el manga anime suele pasar muchísimo. Es más, es que las peleitas estas de hermanos y demás suelen ocurrir, sobre todo cuando Momo es un tío más reservado, más... Es que es muy niño de mamá. Es muy niño de mamá, no sé si os habéis dado cuenta, pero Momo es el típico que si es tu hermano le chinchas y va, mamá, mamá, me han pegado. Yorinosuke, ¿verdad? Aquí es donde podemos ir viendo poco a poco cómo se va forjando su personalidad, ¿no? Como un niño feliz, como un niño que, joder, puede viajar con sus padres, con un niño que tiene un padre además que le adora, una madre que le adora, una hermana que le adora, un niño que está recibiendo educación, que todo el mundo a su alrededor le está tratando de Momonosuke-sama, es decir, como un señor, ¿verdad? Es un niño que está viviendo en el pleno apogeo de la felicidad y de la inocencia. ¿Por qué en el pleno apogeo de la felicidad y de la inocencia? Porque cuando está en Wano y vuelve a Wano, él no se ha enterado de una puta mierda. Pero él tampoco se ha enterado de una puta mierda de lo que sucede en el mundo viajando en los dos barcos que ha viajado. Que precisamente no es que fuesen barcos que no fueran perseguidos por el gobierno. Porque recordemos la escena en la que Oden ve que le está persiguiendo la Marina, Oden quiere enfrentarse a la Marina y Shirohige le dice que no, que es una organización muy grande y que no pueden hacer nada contra ellos porque seguirán viniendo barcos y barcos y barcos, que lo mejor que pueden hacer es huir. Es interesante, porque Momo no se entera una puta mierda de eso. Para él es todo inocencia, felicidad, juegos, mi papá, mi mamá, ¿verdad? Sin embargo, llega un momento que yo creo que es el ataque en el cual intentan matar a Momo y Toki se pone en medio, le clavan una flecha tal. Ahí yo creo que es la primera vez que Momo pierde la inocencia de un niño, cuando ven que intentan matar a su madre y que su madre da o se propone dar su vida por él. Lógico, es lo que tendría que hacer toda madre o todo padre, me cago en la puta. ¿Qué sucede? Sucede que ahí empieza a perder la inocencia. Es interesante el tema de la pérdida de inocencia en Momo, porque eso le causa shock. Eso le causa un shock, ¿verdad? ¿Cuándo le causa más shock? Cuando muere su padre, evidentemente. Pero él no lo ve. Él está en el castillo de Kuri. Hasta que no llegan los vainas, porque van a ir a destruir el castillo de Kuri, él no se entera. De hecho, él no se entera hasta el preciso instante en el cual su madre le envía al futuro y le dice, Momo, te tienes que ir al futuro. Y ahí Kinemon, yo creo que empieza a tomar la relevancia que va a tener más adelante en el desarrollo de todos los acontecimientos de Kosuke y Momonosuke. Porque Kinemon al final no solamente es como el padre adoptivo, sino que es la figura paternal que
puede ahora mismo mirar Momonosuke a él y decir, es que este tío es como si fuese mi padre, ¿me entendéis, no? Es algo muy interesante. Muere Toki y Kinemon ha sido el que ha convencido a Momo de que acepte el sacrificio de su madre. Y claro, de repente Momo se planta 20 años más adelante, flipas. Tú imagínate que eras un niño feliz, hijo de un daimyo, todo el mundo te veneraba, la gente te amaba, tenías lo que querías, estabas todo el día jugando, aprendiendo tus cositas, tal, no sé qué, y de repente matan a tu padre, matan a tu madre, matan a todo tu puto clan y te mandan 20 años al futuro con Kinemon. Si eso no es una forma de perder la inocencia, yo no sé qué es. Sinceramente, no tengo ni puta idea. ¿Qué pasa? Que de alguna manera llegan a Panhazar. Yo de esto no me acuerdo si te lo explican o no te lo explican. Pero llegan a Panhazar, ¿no? Y Kinemon, bueno, pues le pierde de vista. Yo creo que secuestran a Momo, ¿no? Porque es un niño tal, para seguir haciendo los experimentos. Creo que era así. Y bueno, pues Momo de una manera o de otra en Panhazar tiene hambre y se come la fruta. Vaya ironía que el hijo de Oden se come una fruta y sea la fruta de Kaido. Y que justo sea la única fruta de todas que no salió fallida. Como una Smile. Porque según Megapunk era fallida. ¿En qué era fallida? Hijo mío. Era fallida. Lo hiciste muy bien. Pero bueno, es a lo que voy. Por cierto, si os gusta el cosplay del Quinto Emperador, me lo dejáis en un comentario. A lo que voy. Tenemos que Momo ya está en Panhazar y ahí es donde empieza de verdad la aventura, ¿no? De Momo, y ahí es donde empieza ya por fin el plan para volver a Wano. ¿Cuándo? Cuando conocen a Luffy. Bueno, ya sabemos que Luffy es el señor destino, ¿no? Es el señor de todo, está destinado a que suceda por Luffy. Su obra es el protagonista, al final es que es lo que hay, ¿verdad? Por mucho que One Piece tenga un mundo muy vivo, que haya muchos factores, etcétera, etcétera, Luffy es en lo que converge todo, ¿sí? Recordemos que Momo hace menos de 3, 4, 5 meses, diría yo, acaba de perder a su padre, a su madre, a todo su clan, acaban de destruir todo lo que él había vivido y le han mandado al futuro para que sea la luz de Wano. Sobre todo no tiene ni puta idea de dónde está su hermana, si su hermana está viva o no. Pero sabe que su padre y su madre han muerto. Y todo lo que él quería ha sido destruido. Recordémoslo, ¿vale? ¿Por qué? Porque claro, cuando conoce a los Mujis, hay un punto en el que Luffy le trata muy de llorón, de llorón, de llorón. Pero es que ellos siguen de incógnito. Porque no se pueden fiar desde el primer momento de Luffy y compañía. De hecho, muchas veces Kinemon le llama la atención, como no puedes contar eso, cállate, cállate, cállate. Os dais cuenta, ¿verdad? Es interesante, es interesante. Pero más interesante aún es cuando pasamos a Dressrosa, porque en Dressrosa Kinemon se queda y confía a Brook, Chopper y Nami el cuidado de Momo. Evidentemente luego aparece Sanji para librarles de Doflamingo y luego se marchan a Zou. Pero es interesante cómo Kinemon ha delegado, ¿no? Han empezado a confiar ya en los Mujis. Evidentemente han estado mucho tiempo con ellos, pero han empezado a confiar en los Mujis y me parece que es muy importante esa confianza que tienen con los Mujis. Porque si no tuviesen esa confianza no tendría sentido ninguno que siguieran viajando y esa confianza que construyen es al final la que salva a Wano. Porque si no, no habría nada de Zou, ¿vale? ¿Qué sucede después de Dressrosa? Porque evidentemente Momo no tiene papel en Dressrosa ninguno. El único papel que tiene es acojonarse, convertirse en una anguila. Es que me encanta lo de la anguila. Es una de esas cosas que me encanta. Y se va a lo que viene siendo Zou, ¿no? Y en Zou, yo creo que en Zou aprende algo muy importante, que es el sufrimiento de un pueblo. Yo, de hecho, en el fanfic lo he intentado plasmar así, ¿no? Que yo es lo que creo que Momo aprendió en Zou. El sufrimiento de un pueblo, el cómo van todos a una, pero sobre todo me parece muy impactante la escena en la cual los Mujis están evitando hablar de samuráis y Kinemon habla abiertamente de Raizo, de los ninjas. Y claro, los Mujis se quedan blancos y ven que los Minks todos se han sacrificado por Raizo. Y dicen, ¿qué coño pasa aquí? Y claro, ahí es donde de verdad explota toda la trama de Wano. Al principio estos querían ir a Wano, bueno, nosotros queremos cargarnos a Kaido, vamos para allá, ya está, no hay más. Pero ahí es cuando estalla todo. Y ahí es cuando vemos, comprendemos, entendemos y nos presentan quién es
Kosuke Momonosuke. ¿Vale? ¿Por qué me parece importante? Me parece importante porque ahí es la primera vez en la cual Luffy, a su manera, hace que Momo reaccione. Porque Momo sigue con el shock. Evidentemente ahora todo está muy bien porque tiene 4 pares de razones. Digo 2, digo 4. Nami y Robin. 2, que son 4, ¿no? Para ser feliz dentro del barco, sobre todo con esos baños que se... Déjame un comentario si a ti también te daba envidia. A lo que voy, él ahora es feliz, vuelve a recuperar la ilusión de un niño, le vuelven a tratar como un niño, etcétera, etcétera, pero Luffy no lo hace, y menos aún cuando se entera de quién es. De hecho, suelta la de no, si yo conocí a Roger, y yo conocí a Shirohige, y Usopp se queda como, ¿pero qué me estás contando, puto crío? Que tienes 8 años, ¿tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Claro, luego se descubre la verdad, que han hecho un viaje temporal, que es el hijo de Oden, que tal, que cual, no sé qué, y le piden ayuda. Y Luffy no acepta que nadie le pida ayuda si no es Momo, porque Momo se supone que es el líder de esos grandes hombres. Y ahí es la primera vez en la cual Luffy hace lo que tiene que hacer. Porque nadie está teniendo en cuenta que ese niño tiene que ser un hombre. Pero tiene que ser un hombre porque va a gobernar. A lo largo de la historia, además, nos podemos poner, por ejemplo, con Balduino I de Jerusalén, ¿no? Que no sé si accedió al trono de Jerusalén con 13 años, y encima con lepra, bueno, espectacular. A lo largo de la historia ha habido muchos gobernantes, sobre todo en monarquías, que eran muy jóvenes, que eran niños, pero claro, es que te da igual, tú vas a ser el rey, punto. Echar un par de pelotas, madura y pa'lante. Esas son cosas que se le han exigido a muchos hombres a lo largo de la historia. El ser muy jóvenes y el cargar a cuestas con un país, con el destino de muchísima gente. Esto también es digno de estudio. Estaría muy chulo hacer un vídeo sobre ello, pero de momento nos centramos en Momo. Porque Momo además es uno de ellos. No nos olvidemos, Momo tiene en su espalda todo Guano. El futuro de toda una nación, de toda una población. Por tanto, en Zou ya creo que hay un primer punto de inflexión hacia este arco, ¿no? Que he comentado al principio, que es el arco de Momonosuke, de una manera o de otra, es el niño que está forzado a ser hombre. Además es que lo vemos en los 20 años de diferencia. Si él hubiese vivido esos 20 años sería distinto, pero es que tiene que serlo, aunque sea simplemente porque le toca. Y bueno, esto es una de las grandes, quizá, facetas que tiene la vida, ¿no? Que madurar se madura a hostias. Y nunca mejor dicho. Y Momo se ha llevado muchísimas hostias. Pero muchísimas. Yo creo que de las hostias más grandes, ¿no? Ponedmelo en comentarios o ponedmelo ahora en Twitch, que ya sabéis que esto se graba en Twitch. Ponedmelo en Twitch y me decís, oye, pues sí, me parece que Momo en verdad, pensándolo fríamente, se ha llevado muchas hostias. Es un llorón de mierda, me cae fatal. Lo que os dé la gana. Yo os voy a contestar y a leer a todos. Entonces nada, después de Zou, que es el punto de inflexión hacia el Momo, tienes que madurar y espabilar ya, porque nos vamos a una guerra con Kaido para liberar a tu país. Pues nos vamos directamente a Wano. En Wano Momo no... Wano como tal, no Nigashima. En Wano como tal, él no tiene ni voz ni voto. Lo único que Zoro le entrena, ¿verdad? Y que de repente empieza a ser una persona más inteligente, porque dice, si mi hermana está viva o no, no puedo verla hasta después. ¿Por qué? Porque eso la pondría en peligro, etcétera, etcétera. Si nos fijamos a ella, Momo empieza a pensar, empieza a utilizar eso que tiene Rapao, ¿no? Sí. Y me parece además que es una elección muy buena, ¿no? La que hace. Sobre todo que va aprendiendo poco a poco. Yo creo que en el tiempo, en el lapso entre Whole Cake y Wano, sí que Kinemon pudo estar ahí apoyando mucho a Momo. Pero de momento, en Wano no veo nada, ¿vale? En Onigashima sí. Segundo punto de inflexión es cuando empieza la guerra, ¿verdad? Y le secuestra Kanjuro. Ese punto de inflexión me parece aún más interesante que el anterior. ¿Por qué? Porque ahí ya ves su vida correr peligro. Es la primera vez, yo creo, que Momo de verdad ve su vida correr peligro, pero de verdad de la buena. Y ahí es cuando él vuelve a tomar la decisión de un líder, de un adulto. Tiene 8 años, recordemos que tiene 8 años, ¿vale? Y dice que no vayan a por él, que él resistirá, que se escapará de alguna manera, pero que ellos tienen que continuar, que no sé qué, que no pasa nada. Y ahí Luffy es cuando por primera vez le reconoce. Dice, eres un mocoso, llorica, tal, no sé qué, pero esas palabras son geniales. Y tienes razón en lo que dices. No te preocupes que te rescataré.
Yorika de mierda, porque es que ya sabemos que Luffy le encanta llamar Yorika a Momonosuke. Oye, es lo que hay. Si eres un Yorika, eres un Yorika. No hay más. Después ya pasamos a Onigashima, y aquí es donde creo que empieza ya la chicha, ¿vale? Porque Onigashima lo podemos dividir en dos. Onigashima con Momo adulto y Onigashima con el Momo de niño. Evidentemente empezaríamos con el Momo niño, ¿no? El Momo niño es muy sencillo todo hasta que llega la parte de la crucifixión. Él, aparte, intenta escaparse de Kanjuro, intenta clavarle un cuchillo, etcétera, etcétera, y Kanjuro la apalea. Ya vemos un Momo distinto. No es un Momo resignado a lo que vaya a suceder. No, es un Momo que toma acción. Es un Momo que, de verdad, intenta hacer algo. No se queda paralizado por el miedo. Oh, no, 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 no. Ya vemos otro tipo de Momo. Yo creo que aquí está la mitad de la evolución, ¿no? Es otro tipo de Momonosuke. Es un tío que tiene 8 años, sí, pero empieza a ser valiente. Recuerdo lo que digo siempre. Valiente solamente se puede ser cuando uno tiene miedo. Si tú no tienes miedo, no puedes ser valiente. Porque, a ver cómo lo digo, hacerte un huevo frito no es de ser valiente. Y sacar agua de la nevera tampoco. A no ser que la nevera esté rodeada por un foso con cocodrilos, tiburones y arcos de fuego y, yo qué sé, trampas accionadas con estacas de veneno de la rana esta del Amazonas, pues si no, no veo yo que vaya a haber ahí mucho asunto, ¿me entendéis, no? Momo empieza a ser valiente y sobre todo una cosa que me gusta mucho de este Momo es cuando, para bien o para mal, le van a crucificar. Y Kaido le dice, dime quién eres, mocoso. Y suelta ese discurso y dice, mi nombre significa el inigualable. Soy el que se convertirá en Shogun de Wano. Y mi nombre es Kosuke Momonosuke. Buah, ahí es como me cago en la puta. Los pelos de punta. Y todo es por el recuerdo de sus padres, ¿no? De no puedo morir así. No podría mirar a mis padres en la otra vida. Tengo que morir tal, tengo que morir cual, porque es como tendría que ser. Me parece que, como cualquier otro niño, sacaría fuerzas de sus padres para llegar hacia adelante, para dar un paso más. Muchísimas veces un niño, cuando no sabe si hacer algo, mira la cara de sus padres. Sus padres están preocupados, él se preocupa. Pero si sus padres están felices, están tranquilos, el niño se atreve. Y yo creo que esto es un poco lo que hace Momo, ¿no? Recuerda a sus padres y cómo sus padres siempre han confiado en él y por eso mismo es capaz de hacerlo. Cuando nosotros estamos hablando de Momo también tenemos que hablar de Sanji y de Yamato. Sanji le ayuda, aparte le felicita por sus palabras tal y le rescata. Pero también tenemos que hablar de Shinobu. ¿Shinobu? ¿Shinobu o he leído demasiado Naruto? Corregidme si me equivoco, yo voy a poner Shinobu y tiro para adelante. Entonces, ¿por qué es interesante? Porque Shinobu le está mimando todo el rato. No sé si os dais cuenta, pero le está mimando todo el rato. Todo el rato. De hecho, cuando se va con Yamato, Yamato también le mima un poco. No le mima de la misma manera que Shinobu, pero le va mimando. Y aquí viene el siguiente paso en la madurez de Momonosuke, en este arco del niño al hombre, ¿verdad? Que es el cuaderno de bitácora. Cuando Yamato se lo da y él lo lee, hay una parte en la que él se empieza a sentir mal porque se ve completamente inútil, ve que todos están haciendo su máximo esfuerzo, ven que están muriendo gente por él y que él no puede hacer nada, que no es fuerte, que no puede, pero porque no tiene fuerza, porque no es incapaz de luchar, pero porque no tiene esa capacidad, ¿verdad? Y yo creo que esta impotencia le va a llevar a lo que vendrá después. Ya sabéis. Entonces, ¿qué sucede? Que sucede que cuando lee el cuaderno de bitácora se da cuenta. ¿De qué se da cuenta? De que él no puede morir. Empieza a leer un montón de cosas. Y se da cuenta de que él no puede morir. Y seguimos con la puta incógnita de por qué él no puede morir. Ve que él tiene el destino de Wano y de la voluntad de abrir Wano por parte de Oden. Y por ello él continúa y continúa y continúa. ¿Por qué me parece todo esto muy interesante? Porque aquí es donde se produce el clic en Momo. Se da cuenta de que lo que siente es impotencia. No es otra cosa. Porque si no lo hubieran llevado para adelante 20 años, él a lo mejor físicamente podría ser un gran guerrero y podría enfrentarse a Kaido y a Orochi. Pero no puede porque es un niño y se da cuenta de que mentalmente sí que ya está más preparado para todo lo que le viene. Evidentemente no lo está al 100% y sigue siendo un niño en personalidad, pero sí que ya está concienciado de lo que es un shogun y sí que está concienciado de cuál es su deber.
Sin embargo, físicamente es incapaz de hacerlo. Y aquí es donde se da cuenta de todo. De que él también tiene que tomar parte en esto. ¿Cómo? Como pueda. ¿Vale? Y aquí es donde viene ya por fin el Momo adulto. Al darse cuenta, y sobre todo con la derrota de Luffy, cuando se... telepatía Luffy-Momo, que tienen Bluetooth, ya lo sabéis, tienen Wi-Fi, tienen, vamos, el airdrop este del iPhone, lo tienen. ¿Qué sucede? Sucede que ahí es cuando rescatan a Luffy, está con Shinobu, que por fin le aleja de Onigashima, etcétera, etcétera. Ahí es cuando se da cuenta de que o hace algo, y de verdad hace algo, de alguna acción que marque la diferencia, o se va todo al garete, todo por lo que han estado luchando tanta gente durante tanto tiempo. Y es cuando le pide a Shinobu que le haga envejecer, que le haga madurar su cuerpo. Y cuando le hacen madurar su cuerpo, ahí tenemos un cuerpo adulto, pero una personalidad de niño. Entonces llega un momento en el cual yo creo que Momo toma otra decisión, la cual le lleva a ser más adulto. Y ya físicamente es un hombre. ¿Qué es lo importante de esto? Lo importante de esto es que veamos cómo él ha ido poco a poco comprendiendo cuál es su papel, comprendiendo lo que tiene que hacer y cómo ha dejado de un lado la impotencia, el bloqueo, por la valentía y sobre todo por ser consciente de quién es y de qué representa. Avanzando, tenemos algo muchísimo más interesante aún, que es cuando lleva a Luffy al techo de Onigashima y se enfrenta a Kaido y ve por primera vez a Kaido cara a cara siendo un dragón. Y claro, se acojona. Y ahí es cuando tiene todas las emociones y tiene una mezcla entre las emociones de hombre y las emociones de niño, ¿verdad? Sí que ayuda a Luffy contra Kaido, pero enseguida Yamato le manda otra tarea, ¿sí? Y aquí es donde se produce lo de Tsunesa. Y claro, él puede hablar con Tsunesa. No he hablado antes de Tsunesa en Zou porque quería hablar ahora. Ya Momo impidió el ataque, bueno, mandó un trompazo a Jack hablando con Tsunesa. Ya Momo allí había visto cuál era la relación entre los Minks y los Kozuki. Pero sobre todo Momo ahora se pone a hablar con Tsunesa y va comprendiendo pequeñas cosas que le dice Tsunesa, ¿verdad? Y Tsunesa le dice que está esperando una orden. Claro, Tsunesa será la herramienta para abrir Wano, se supone, ¿verdad? Entonces nosotros ahí es cuando tenemos que pensar. ¿Qué tenemos que pensar? Que Momo está en una encrucijada. Y es la encrucijada que luego acaba resolviendo. ¿Cuál es esa encrucijada? La encrucijada es, ¿abro Wano o no abro Wano? Es así de simple. Si abro Wano, ahora mismo después de esta guerra vamos a estar todos en la mierda. Así que lo más sensato es no abrirlo. Porque si no abro Wano, este país es una fortaleza. Y por tanto podré proteger a la población, que al fin y al cabo es mi deber como Shogun, ¿verdad? Y además, ahí se entera de que Luffy es Joy Boy. Es decir, ya se ha enterado de muchísimas más cosas que cualquier otro random. Es más, se ha enterado de muchísimas más cosas que los propios Mugiwaras. No sé si os dais cuenta, pero sabe muchísimo más. Yamato y él saben muchísimo más que el resto de Mugis. Es acojonante. Y aquí es donde él empieza a tomar una decisión, pero se sigue viendo incapaz de hacer ciertas cosas. Evidentemente, su forma dragón nunca la ha controlado. Ni cómo aparece de dragón, ni cómo utilizar las habilidades de dragón. ¿Por qué? Porque no lo ha entrenado. Y sobre todo porque le daba vergüenza convertirse en ello y lo hacía cuando estaba nervioso. Aquí juega un papel fundamental Yamato, y tiene una relación con Yamato muy bonita. Pero muy bonita, porque son como hermanos. Son como hermanos. Todo el rato está Yamato animándole tal, pero sobre todo es como la hermana mayor. Es como si fuese Hiyori. No sé si os dais cuenta, pero es como si fuese Hiyori, ¿verdad? Yamato además es la que le insta a crear los Omuragumo. Y está intentando crear los Omuragumo, etcétera, etcétera. ¿Lo consigue, no lo consigue? Bueno, ya sabemos todos que sí, ¿verdad? Pero tiene que superarse a sí mismo para conseguir salvar al país de Wano. Y ahí es donde entra en juego la influencia de Luffy. ¿Por qué la influencia de Luffy? Porque Luffy es el que, a su manera, y esto lo dije en muchos análisis, siempre ha hecho reaccionar a Momo para que Momo espabilase. Y Luffy diciéndole, Onigashima me estorba, como no lo quites de en medio Momo, me lo fundo, es cuando él reacciona. Momo solamente reacciona como reaccionaría un niño pequeño, que es en una situación límite. Típico de tu madre.
O haces la cama o te doy con la zapatilla. ¿Qué haces? La cama, punto, no hay más. Si es que es lo que hay, si es que es lo que hay. Pues pasa lo mismo con Momo en este aspecto. ¿Por qué me parece interesante? Me parece interesante porque al final todo el rato está forzado a, forzado a, forzado a, ¿sí? Y solamente las situaciones ya de impotencia pura y de máximo riesgo es cuando reacciona, que evidentemente mejor eso que nada, y que ahí es donde hay que reaccionar, obvio. Por tanto, aquí volvemos a tener esa influencia de Luffy. Yo creo que después de esto solamente cabe hablar de una cosa, que es el discurso que da, ¿verdad? Ahora vamos con lo de Ryokugyu, pero el discurso que da es muy interesante. ¿Por qué? Porque ahí es donde vemos la importancia de Kinemon en el personaje de Momonosuke, porque hay un punto del discurso que me parece precioso, que es cuando Momo no sabe qué más decir y mira a Kinemon como lo estoy haciendo bien. Es como, papá, ¿me estás viendo? ¿Qué tal lo estoy haciendo? ¿Qué hago ahora? Es... No voy a llorar. Pero es que es así. Es que es así, es 100%. Es que es exactamente lo que se busca en esa escena, ¿verdad? Esa relación es preciosa, sobre todo cuando dicen que son padre e hijo, lo mucho que se quieren y sobre todo la responsabilidad que tiene Kinemon para Momonosuke y para Oden, que es cuidar del hijo de la persona que más admiraba y el futuro de todo el país, de su país, el cual él tiene que proteger. Me parece que es brutal. Y con esto, que no, que está Ryokugyu, como me gusta. Por último, Ryokugyu. Cuando aparece Ryokugyu, me gusta mucho porque Momo consigue sentirle. Bueno, también hay que mencionar que el cuerpo que tiene Momo ahora es una chetada, es decir, tiene la fruta de Kaido, el ser más poderoso de todos, y luego además tiene el cuerpo de Oden, otro tío que era una puta mala bestia. ¿Qué queréis que os diga? Momo, en cuanto aprenda a manejar un poco lo suyo, rotísimo. Pero con Ryokugyu, me parece muy interesante con Ryokugyu que, punto número 1, mande callar a Yamato, que es lo que tiene que hacer, porque Yamato se tiene que ir con los Mujis, pero bueno, y la diga que no interfiere en el combate, pero sobre todo que vaya él en persona a enfrentarse a un almirante. Eso ya es un síntoma de la mucha... de que ya es un hombre, de que ya... Oye, que ya soy el Shogun, oye, que ya tal, que ya estoy yo aquí para protegerlo, este es mi deber y es lo que tengo que hacer, salga bien o salga mal, pero es lo que le debo a mi pueblo. Y me parece que ahí es donde se cerraría el arco, ¿no? De Momonosuke, del niño forzado a ser adulto. Así que nada, aquí lo dejo. Como siempre, muchísimas gracias. Dadle un like si os apetece. Si no os apetece, no le deis un like, no pasa nada. Espero que os haya gustado. Y nos leemos en los comentarios. Un besote.